de Izquierda y los Trabajadores. Además, es columnista de La Izquierda Diario, es un diario digital con presencia en 11 países y en 6 idiomas, y es parte del staff de la revista Estrategia Internacional. Bueno, la compañera está aquí en México porque fue invitada por la Escuela Nacional de Antropología e Historia con el fin de presentar un ciclo de conferencias. Ahora tenemos el gusto de tenerla en el Politécnico, bueno, es con un tema que me parece de suma importancia para los estudiantes politécnicos. El nombre de la ponencia es Tecnología, Robótica y el fin del trabajo. ¿Les parece que recibamos a la economista con un fuerte aplauso, por favor? Bueno, buenas tardes, gracias por el aplauso, pero todavía no me lo merezco, porque todavía no dije nada. Yo no voy a hablar fundamentalmente de tecnología, como se imaginarán. Los especialistas en tecnología son ustedes, yo soy economista, pero sí voy a hablar de los efectos de la tecnología sobre el trabajo y la relación entre tecnología, trabajo y economía. Voy a hacer algunas referencias técnicas de lo que yo he estudiado con respecto a la cuestión de las nuevas tecnologías, pero mínimas, y bueno, estarán ustedes luego en las preguntas y en la discusión posterior juzgar si lo que yo digo les parece correcto o no. En todo caso intercambiaremos, lo cual puede llegar a ser bastante interesante, me parece. Bueno, en primer lugar, como ustedes conocerán, el impacto de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, Internet de las cosas, la biotecnología, nanotecnología y en particular la robótica, y sobre todo la robótica me refiero a los aspectos humanoides de la robótica, que para mí tienen una carga simbólica bastante importante, generaron en el mundo de la economía un gran debate. Es decir, se han generado distintas posiciones, pero hay un elemento muy fuerte que es el debate sobre qué efecto tiene la tecnología sobre el trabajo humano. Y en términos generales, la idea y la que más peso tiene, la más fuerte, la que más propaganda y la que más aparece en diarios, revistas y múltiples publicaciones, es la idea de que la tecnología estaría generando un proceso en el cual el trabajo humano se va a terminar, o sea, en el cual va a desaparecer la necesidad del trabajo humano. Frente a esta discusión hay fundamentalmente en el campo económico, en el campo de lo que se denomina el mainstream, o sea, la economía oficial, dos posiciones. No es que sean las únicas que hay, pero son las más dominantes o las más hegemónicas. Y bueno, yo me voy a referir a esas dos posiciones y luego voy a plantear una tercera posición, que es la mía, que no es del campo del mainstream, sino desde el marxismo, que es la ideología que yo sostengo. La primera posición más conocida, que es la que más aparece en los diarios, que es la que más publicidad tiene, es la de los que se pueden denominar tecno-optimistas. Hay una serie de economistas del MIT que escribieron un libro que se llama La Nueva Era de las Máquinas, quizás algunos de ustedes lo conocen, quizás todos, no sé, estos economistas plantean que en el próximo periodo se va a desarrollar, en el inmediato, se va a desarrollar un boom desde el punto de vista de la productividad, o sea que va a haber un boom productivo, y que eso va a ser el punto de partida de lo que sería una cuarta revolución industrial. Estos economistas plantean que esta situación genera algo así como una noticia buena y una noticia mala para la humanidad. La noticia buena sería que los productos, las mercancías, tenderían a hacerse cada vez más baratos, y entonces, un minuto. Y entonces esa baja de valor de los productos permitiría a gran parte de la humanidad acceder a ellos a menor precio, ¿no? Los productos serían más baratos. Ahora, sin embargo,
Esta supuesta ventaja traería consigo una noticia muy mala, que es que en realidad tendería a eliminarse esta revolución productiva y esta cuarta revolución industrial terminaría eliminando tendencialmente gran parte de los puestos de trabajo. Entonces, si bien los productos se harían más baratos, en realidad nadie tendría o habría una tendencia que poca gente tuviera trabajo y en ese sentido pocos podrían comprarlos. Entonces, bueno, esta es la contradicción principal que plantean. Ellos hacen análisis de cómo tenderían a decrecer los puestos de trabajo en los próximos años y dicen que se perderían en los próximos 5 años en los países centrales alrededor de 7 millones de puestos de trabajo. Bueno, esto es fundamentalmente lo que plantean los llamados tecnooptimistas, sí. Después hay otra corriente que es la que se podría denominar, por oposición a esta, tecnopesimistas. A mí me interesa un tal Robert Gordon, que es un economista, quizás también lo conozcan porque está especializado en tecnología, es norteamericano, es de Harvard. Y este economista escribió un libro muy interesante, muy voluminoso, que lamentablemente no está traducido, pero que si pueden acceder es muy interesante, que se llama Ascenso y Caída del Crecimiento Norteamericano, y que analiza la evolución de conjuntamente la evolución de las nuevas tecnologías a través de la historia, de la aplicación tecnológica, o sea, de la productividad y del crecimiento de la economía norteamericana en todo el siglo, ¿no? Entre el siglo, no todo el siglo, sino el siglo XX y siglo XXI, ¿no? Entonces, en este trabajo, Robert Gordon hace una relación muy interesante analiza la crisis de la década del 30, entre otros momentos de la década del siglo XX, y hace una relación muy interesante donde muestra cómo la Segunda Guerra Mundial, fue un elemento que disparó el hecho de que las nuevas tecnologías se convirtieran plenamente, o sea, se volcaran masivamente a la producción, o sea, que hubiera una inversión masiva en nuevas tecnologías, ¿no? Esto, por supuesto, no es para defender la guerra, sino para plantear una alerta de cuáles son los elementos, los factores dinámicos en las economías capitalistas en un momento en que estamos atravesando una crisis importante a la que de alguna manera me voy a referir desde el año 2008, ¿no? Entonces, bueno, Robert Gordon muestra cómo la conversión de las nuevas tecnologías a productividad, a inversión y a productividad, en realidad es un elemento que estuvo ligado fundamentalmente al armamento norteamericano en Estados Unidos en el año 39 para el ingreso posterior a la guerra, momento en el cual prácticamente alrededor del 80% de la economía estaba ligada del PBI, del Producto Bruto Interno norteamericano, estaba ligada a la economía de guerra, ¿no? al propio desarrollo del armamentismo y de la economía de guerra. Entonces, bueno, lo que plantea Robert Gordon, en polémica con los que defienden la tesis del fin del trabajo, son fundamentalmente dos aspectos. El primero es la sospecha de que en este momento estamos atravesando efectivamente un proceso de crisis económica mundial, más allá de que se hayan superado los primeros momentos más choqueantes del 2008 y 2009, pero donde la economía sufre una tendencia al estancamiento y que desde el punto de vista del desarrollo de la productividad es muy poco probable, dice Robert Gordon, pensar efectivamente en un salto muy importante en la productividad o en una nueva revolución industrial, precisamente porque si se ve la curva del desarrollo de la productividad en las últimas décadas, al revés, más bien tiende a caer y a caer en forma pronunciada. Entonces, él analiza la evolución de la productividad en Estados Unidos y muestra cómo si entre la segunda posguerra y la década del 70 la productividad crecía un promedio anual del 4%, muestra cómo luego del 70, en la crisis de los años 70, la productividad pasó a crecer a un 2% en las décadas posteriores, me refiero 2% promedio anual,
y luego en la década del 2000 pasó a crecer a un 1% anual, y en la actualidad, luego de la crisis 2008-2009, viene creciendo entre un 0,5 y un 0,9% la productividad en la economía norteamericana. Entonces se observa una brecha entre las nuevas tecnologías y la aplicación productiva de esas nuevas tecnologías. Entonces, bueno, ese es el primer elemento que plantea como alerta, decir, bueno, muy difícil pensar una nueva revolución tecnológica en momentos, me refiero por supuesto a la inversión de la tecnología, ¿no? Que la tecnología se haga, se expanda plenamente en la economía, en momentos en los cuales hay un nivel de estancamiento muy importante de la economía. Y en segundo lugar, plantea Gordon, hace una reflexión más desde el punto de vista técnico. Entonces, él compara los grandes descubrimientos de fines del siglo XIX, como el motor a combustión interna o la electricidad, entre muchos otros, con las nuevas tecnologías desarrolladas en las últimas décadas, ¿no? Entonces, en las últimas décadas me refiero desde los años 80, ¿no? Desde fines de la crisis del 70. Entonces él observa que lo único que es comparable a los grandes descubrimientos tecnológicos de fines del siglo XIX con lo que se ha aplicado efectivamente en las últimas décadas es la década del 90, donde se produce la conjunción entre la telefonía celular e Internet. Entonces él considera que ese momento, el momento de los años 90, es el único momento en que la economía logra un crecimiento de la productividad y donde las tecnologías logran generar un salto desde el punto de vista tecnológico, productivo y económico comparable a los adelantos de fines del siglo XIX aplicados alrededor de las décadas del 20, del 30 y, como decía antes, con mucho mayor fuerza, como un salto y con mucha mayor efectividad hacia fines de la década del 30 y luego durante la guerra y en la segunda posguerra. Entonces, Robert Gordon plantea que este salto tecnológico en los 90, no obstante, tuvo corto alcance, porque dice que luego el desarrollo de los iPhone, el desarrollo de las tablets, que sobrevino al fin del boom, del aumento del incremento de la productividad de los años 90 y que se desarrolló durante los 2000 y que estamos viviendo ahora, a decir verdad, no son cambios cualitativos desde el punto de vista de las condiciones generales de vida de la humanidad, o sea que no generan una convulsión, un cambio absoluto en la vida, sino que son elementos que se agregan y que pueden mejorar las vidas individuales, pero muy levemente, ¿no? Entonces, que no es comparable eso ni con lo que sucedió en los 90, ¿no? Ni con el salto de los 90, ni con el gran salto de fines del siglo XIX aplicado a mediados del siglo XX. Con respecto a la robótica, lo que Robert Gordon hace todo un análisis, hay otros economistas que hacen todo también un análisis de cómo ha impactado hasta ahora y de cuáles son las fortalezas y debilidades de la robótica y de las nuevas tecnologías con respecto a la eliminación o la sustitución de la fuerza de trabajo humana. Bueno, Gordon lo que plantea es centralmente los límites. ¿Cuáles son los límites? Porque está discutiendo contra la tesis del fin del trabajo. Entonces, él observa distintos elementos, entre ellos estas son las cuestiones que después me imagino que ustedes probablemente me criticarán y que conversaremos, por ejemplo, el aún débil nivel de inteligencia artificial, o sea, las limitaciones de la inteligencia artificial. Y él plantea también los límites de la habilidad desde el punto de vista de la manipulación. Por ejemplo, él da ejemplos desde el punto de vista de la manipulación de mercaderías, en los grandes supermercados, y entonces cómo los robots cumplen tareas, pero esas tareas y pueden sustituir hasta cierto punto determinados movimientos humanos, pero cuando se llega a los aspectos que tienen que ver con determinada sensibilidad táctil, hay elementos que tienen límites y que entonces los robots no pueden manipular, por ejemplo, mercadería, igual que lo pueden hacer hasta ahora el trabajo humano, la mano humana.
Después observa otras cuestiones, como por ejemplo el avance de la robótica, tanto en brazos robóticos como incluso en humanoides, en la industria automotriz, y observa cómo si los robots pueden cumplir una parte importante del proceso productivo, por ejemplo en el montaje de baterías, los recovecos a los que hay que llegar son muy complejos y difíciles, de difícil acceso, y cómo aún el brazo robótico, la mano robótica, aún no puede acceder a determinados sitios a donde solo puede acceder la mano humana, ¿no? Entonces, bueno, entre otros ejemplos, Gordon lo que termina concluyendo es que, bueno, por ejemplo, también señala las limitaciones de la utilización de robots o de brazos robóticos en trabajos muy especializados, como es, por ejemplo, el trabajo de costura o el trabajo de producción de calzado, donde también se requieren muchísimas habilidades que tampoco están desarrolladas hasta ahora, o bueno, en los autos, la autoconducción, ¿no? Como los vehículos de autoconducción, autoconducidos, cuando encuentran obstáculos, chocan con el obstáculo y vuelve a cero y tiene que reprogramarse, y aunque plantean que existen robots que ya se reprograman, sin embargo, bueno, esa reprogramación es limitada y la posibilidad de, entre comillas, reprogramación humana aún es infinita con respecto a la posibilidad de reprogramación de los robots. Entonces, Robert Gordon lo que plantea es que por ahora, por el momento, la robótica está pensada, esto lo plantea Gordon y otros especialistas y estudiosos que yo estuve investigando, que hasta ahora la robótica, o por ahora, está fundamentalmente pensada para trabajar en colaboración con humanos, en colaboración con el trabajo humano. Y entonces, bueno, esto para Robert Gordon es un límite con respecto a la tesis del fin del trabajo. Entonces, bueno, lo que me interesa señalar aquí es que precisamente los límites que pone, uno de los límites que pone Robert Gordon para la cuestión del fin del trabajo está asociado a las posibilidades físicas, técnicas de los robots, que yo digo robots en términos genéricos para hablar de nuevas tecnologías, ¿no? Pero está condicionado no por el sistema, como el funcionamiento del sistema capitalista, sino que está condicionado por las habilidades físicas conseguidas hasta ahora por los robots. De modo que, en el razonamiento de Robert Gordon, si los robots lograran evolucionar hasta niveles muy superiores de los actuales, inteligencia, de inteligencia artificial, de habilidades, etcétera, podrían entonces probablemente reemplazar al trabajo humano. Bueno, esto es lo que yo voy a criticar centralmente. Y bueno, ahora voy a plantear entonces la que es mi posición. Bueno, a mí me parece que hay dos aspectos a tener en cuenta con respecto a la discusión de tecnologías, crisis capitalista y fin del trabajo. El primero de ellos está asociado precisamente a lo que plantea Robert Gordon, en el sentido de que es muy sospechoso que en una crisis económica profunda, donde las variables más débiles son, o dos de las variables más débiles son el aumento de la productividad y el aumento de la inversión, fundamentalmente en los países centrales, quiero decir la inversión, por ejemplo, y la productividad lo planteaba antes, y con respecto a la inversión en Estados Unidos desde el año 2010 viene creciendo aproximadamente a un 2% anual como porcentaje del PBI, que significa aproximadamente la mitad del crecimiento que trae desde el fin del boom de la posguerra hasta los años 2000, desde el boom de la posguerra hasta los años 2000, lo cual es muy bajo. Perdón, entonces a mí me parece que entre el problema de pensar una revolución tecnológica, no una revolución tecnológica en el sentido del surgimiento de nuevas tecnologías, que por supuesto las hay, todos estamos de acuerdo que las hay, pero una inversión masiva en nueva tecnología y la hipótesis del fin del trabajo, cuando la economía viene en un proceso de crecimiento, que justamente de estancamiento, de crecimiento muy débil, y donde las variables más débiles en los países centrales resultan ser la productividad y la inversión, suena que esta idea del fin del trabajo y de la nueva revolución productiva tiene alguna trampa, algo esconde, hay algo que no se está diciendo. Entonces, bueno,
me parece un punto importante a tener en cuenta. Y el segundo elemento es que incluso yo creo que si pensáramos en la posibilidad de que efectivamente se produjera una revolución tecnológica, una revolución desde el punto de vista de la inversión, si efectivamente el capitalismo lograra, tomado como supuesto, como hipótesis, como algo que no es totalmente imposible, lograra conseguir nuevas áreas para la inversión productiva y entonces creciera en productividad y en inversión y hubiera un nivel fuerte de recuperación económica y efectivamente entráramos en una fase de cuarta revolución industrial. Y si también suponemos que los robots se lograra que la robótica y las nuevas tecnologías, pero en particular la robótica, alcanzara un nivel superior al actual de inteligencia artificial, de inteligencia y con relativa autonomía de la inteligencia, yo considero que siempre estoy hablando en los límites en los cuales los robots son máquinas producidas por el hombre, ¿no? Porque ya el hecho de que los robots tengan autonomía absoluta en cuanto a la inteligencia o que tengan autorreproducción, ya estaríamos hablando de otra cosa, de otro mundo, y creo que por ahora es ciencia ficción y bueno, será otro momento histórico el que corresponderá hablar de eso, pero por ahora hablamos de robots como máquinas producidas por el hombre y donde los hombres tienen propiedad de esas máquinas, ¿no? Entonces yo creo que aún si aceptáramos, si pusiéramos estos dos supuestos, creo que el fin del trabajo es una utopía reaccionaria, a decir verdad. Ahora voy a explicar por qué. Es una utopía reaccionaria porque el capitalismo no puede existir sin trabajo humano, porque yo creo que el capitalismo necesita del trabajo humano, porque el trabajo humano es la única fuente de la ganancia capitalista. Entonces pensar por mejores robots que existan, por mejores máquinas, por mayor capacidad, el capitalismo siempre va a necesitar del trabajo humano para generar ganancia. Entonces yo creo que acá es donde el mainstream, y me refiero a los tecno-optimistas y los tecno-pesimistas a los que me refería antes, entra tiene un problema, y su problema es que naturaliza el capitalismo, o sea, considera que el único sistema posible en la historia de la humanidad es y será el modo capitalista de producción. Bueno, ese es el elemento que hace que la relación entre la tecnología y el trabajo solo pueda ser pensado desde un sistema que utiliza la tecnología para generar ganancias y no se pueda pensar desde un punto de vista que sea por fuera del modo de producción capitalista. Entonces yo creo que acá hay que hacer una diferenciación. Y entonces yo me vuelvo a preguntar, ¿es posible el fin del trabajo? Bueno, desde un punto de vista genérico, histórico, desde el punto de vista de las capacidades actuales de las nuevas tecnologías y desde el punto de vista de las capacidades que pueden tener las nuevas tecnologías en el periodo próximo, yo creo que sí. Tendencialmente, no el fin absoluto del trabajo, pero tendencialmente está planteada la posibilidad, y actualmente está planteada la posibilidad, de que todos los trabajadores trabajen menos cantidad de tiempo de la que trabajan, y está técnicamente dadas las condiciones para que se pueda efectivamente liberar tiempo de trabajo y convertirlo, obviamente con sueldos dignos, ¿no? Con sueldos suficientes para mantener una vida digna. Están las condiciones dadas para que gran parte del tiempo de los trabajadores pueda dedicarse no ya a los trabajos repetitivos, aburridos, estresantes, alienantes, sino que gran parte del tiempo de trabajo, ese tiempo pueda liberarse y dedicarse a la creatividad, a la investigación científica, a la producción a otro nivel, a la recreación, al ocio, a una vida muchísimo mejor de la que tenemos. Entonces, me parece que desde el punto de vista técnico hay elementos ya para un gran avance y a largo plazo está planteado como mínimo una reducción a un mínimo de la necesidad de aplicación del trabajo. Ahora bien, ¿cuál es el obstáculo principal? Bueno, ¿cuál es la contradicción principal? Es el capitalismo, porque precisamente en el capitalismo lo que es absurdo es pensar el fin del trabajo en el capitalismo, porque el capitalismo depende ontológicamente, es decir, en su esencia, depende del trabajo humano. Entonces, a decir verdad, el capitalismo, cuando aplica tecnología, el modo de producción capitalista, cuando aplica la tecnología, sufre una contradicción.
y en cierto modo se opone al movimiento de la historia, en cierto modo, en bastante cierto modo, porque el capitalismo por un lado libera fuerza de trabajo cuando aplica tecnologías, pero por otro lado, como la esencia de la ganancia del capitalismo es el trabajo, necesita incorporar mayores masas de trabajo. Y esta contradicción de que por un lado libera y por el otro lado incorpora es precisamente el elemento central que explica por qué el capitalismo, cuando libera fuerza de trabajo, lo que hace es no mejorar la vida de la humanidad, sino crear masas de desocupados estructurales que después no pueden encontrar trabajo en ninguna parte, y por otro lado, que es a lo que me voy a referir en un ratito, y por otro lado hace que esas masas de desocupados estructurales se conviertan en una presión a la baja del conjunto de la fuerza de trabajo, y eso le permite incorporar mayores cantidades de trabajadores en condiciones cada vez más precarias, con nuevas, incluso con nuevas tareas, ahora lo vamos a ver un poco más eso, pero en condiciones más precarias, y crear de conjunto un ejército de trabajadores cada vez más pobre, más precarizado, en peores condiciones, y justamente la contradicción de una tecnología que permitiría un trabajo cada vez de menor cantidad y de mejor calidad, el capitalismo lo convierte progresivamente en un trabajo de mayor cantidad y de peor calidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es un elemento muy importante al cual hay que desarrollar y que hay que tratar. Bueno, de todos modos, todo esto que yo estoy diciendo podría ser una petición de principios o podría ser un invento mío si no fuera porque tiene importantes antecedentes históricos a los que me voy a referir ahora a corto. Bueno, con respecto a los antecedentes históricos, no sé si ustedes conocerán, quizás algunos sí, otros no, que ya, muchos de ustedes son jóvenes, así que no sé, pero la tesis del fin del trabajo no es nueva, no apareció ahora la tesis del fin del trabajo. La tesis del fin del trabajo tuvo un gran auge, por ejemplo, en la década de los años 80 y en la década de los años 90. André Gortz primero escribió un libro en los años 80, se llamaba El fin del proletariado. Jeremy Rifkin luego, en la década de los 90, escribió un libro que se llama justamente El fin del trabajo. Y bueno, y es interesante ver cómo se desarrollaron estas décadas, qué pasó con el trabajo en estas décadas y cuál fue el resultado final. Si efectivamente hubo fin del trabajo, se terminó el trabajo, disminuyó el trabajo, no disminuyó el trabajo. Bueno, entonces a mí me parece que esta discusión es apasionante, porque lo que se observa es cómo durante esas décadas hay dos momentos, un momento en los años 90 fundamentalmente y otro momento en los años 2000, con antecedente en los años 80, que muestra cómo, a decir verdad, cuando estos autores hablaban del fin del trabajo, en realidad lo que el capital mundial se preparaba, me hablo del capital en general, no me refiero a las grandes multinacionales y los grandes estados capitalistas, para lo que se preparaban era para una ofensiva contra lo que se llamó estado de bienestar, eran las condiciones de existencia que se consiguieron luego de la guerra, durante los años de las décadas de posguerra. Era una ofensiva violenta contra el estado de bienestar que arruinara lo más posible las conquistas obtenidas por importantes sectores de trabajadores en los países centrales, y a la vez una lucha por conseguir trabajo barato en el exterior, afuera, ¿no? Offshore. Entonces a mí me parece que de alguna manera los años tanto 80, 90 y 2000 se pueden sintetizar en una suerte de trípode, ¿no? Que está integrado por un lado por Silicon Valley, como el ascenso del polo tecnológico norteamericano, por otro lado por la destrucción de trabajos, de empleos de relativamente buena calidad y bastante bien pagos en zonas industriales muy importantes como en Roosevelt, el medio oeste norteamericano, ¿no? Hoy base de Donald Trump, base electoral de Donald Trump,
Y por último, la exportación de trabajo barato, o sea, la deslocalización y la incorporación de grandes masas de mano de obra ultra precaria y barata, como la proveniente de China, de la Unión Soviética, de los países de Europa del Este, esto como parte del proceso de restauración capitalista y de reincorporación de estas economías al mercado mundial de trabajo. Y también de la India, de México, de Brasil, de montones de países, en parte también la Argentina, de montones de países que proveían de mano de obra muchísimo más barata que la mano de obra norteamericana, ¿no? O sea, el avance por un lado entonces del thatcherismo en Gran Bretaña, en Reino Unido, y del reaganismo en Estados Unidos desde los años 80, con derrotas de procesos de huelga muy importantes en esas décadas, permite en gran medida destrozar, desfigurar el estado de bienestar y a su vez incorporar, o sea, desfigurar el estado de bienestar y en gran parte despedir a una masa muy importante de esos trabajadores con trabajos muchas veces bien pagos y con cierta de poca calificación, pero en general bien pagos, que son liquidados en parte por el avance de las nuevas tecnologías, pero por otra parte, por la deslocalización. Entonces hay una combinación, hay trabajos, tareas y a veces trabajos que se eliminan, pero a la vez hay muchos trabajos que no se eliminan, sino que se exportan. Entonces a mí me resulta importante esa relación porque, por ejemplo, la OIT hace una evaluación de el conjunto de la fuerza de trabajo mundial y muestra cómo, si bien en términos generales, por ejemplo, el trabajo industrial viene declinando con respecto al ascenso del trabajo de servicios, sin embargo, aún compara 1995 con 2005 y dice que desde 1995 hasta 2005 la proporción total del trabajo industrial como porcentaje de la fuerza de trabajo era, aun cuando se destruyen en los países centrales puestos de trabajo, pero gran parte de estos puestos de trabajo se exportan. O sea, hay una gran parte de esas tareas simples que en otro momento cumplían trabajadores bien pagos norteamericanos o trabajadores bien pagos de Reino Unido y de otros países centrales, y las pasaron a cumplir trabajadores de países en los cuales los salarios son cualitativamente más económicos. Bueno, hay unos estudiosos de cómo impactan la tecnología sobre el trabajo que muestran de una manera bastante interesante cómo las tareas simples no solo pueden automatizarse, sino que también pueden deslocalizarse, precisamente porque es muy fácil explicarlas a distancia, es muy fácil enseñar cómo realizarlas sin demasiada movilización de recursos y sin demasiada educación, ¿no? Entonces, a mí me parece un elemento muy importante, la combinación de destrucción de buenos puestos, deslocalización y a la vez el hecho de generar desocupación, porque se combina con, yo decía antes, esto para mí es la combinación de la destrucción del Rust Belt con la utilización de mano de obra barata extranjera, con la exportación de capitales, y esto se combina a la vez con la creación de nuevos polos tecnológicos, donde a su vez se crean nuevas tareas que en cierto modo cubren el vacío de las tareas, o sea, cambian la mano de obra, ¿no? Porque en esos casos son calificadas, pero cubren el vacío de las tareas que se desplazan. Entonces, a la vez, el capitalismo crea nuevas tareas permanentemente, porque la tecnología crea nuevas tareas. Entonces, por ejemplo, el desarrollo de Silicon Valley, donde en general los empleos son bien pagos y de buena calidad, pero donde abunda, por ejemplo, también el sobretrabajo, donde abunda una cantidad de trabajo tremendamente alienado que invade el conjunto de la vida, que invade los fines de semana, que invade las vacaciones, que invade todo el tiempo, cada vez más el tiempo libre, incluso por fuera del trabajo, porque la utilización de telefonía celular, internet, tablet en forma permanente hace que el trabajo se traslade desde los establecimientos hacia los hogares, hacia la vida cotidiana, hacia los autos,
porque la gente va en los autos y también puede trabajar. Entonces, la invasión del trabajo, a decir verdad, es fenomenal. O sea, el fin del trabajo quedó muy lejos desde el punto de vista de la hipótesis del fin del trabajo, no solo desde el punto de vista de la invasión general del trabajo, sino que desde el punto de vista estadístico. La misma OIT, la Organización Internacional del Trabajo, muestra cómo, a decir verdad, desde los años 90 hasta la crisis de 2008, la medición de la cantidad de fuerza de trabajo muestra cómo durante esas décadas, a decir verdad, en términos mundiales, la fuerza de trabajo incorporó 1.300.000 personas más. O sea, la fuerza de trabajo se duplicó. No solo no desapareció, o sea, no solo fue errónea la predicción de Gors o de Rifkin, sino que la fuerza de trabajo en su conjunto, y esto por supuesto tiene que ver con la incorporación de grandes masas de trabajo barato y sobre todo con la restauración capitalista que hizo que una gran parte de trabajo que estaba por fuera de la órbita del capital, me refiero, cuando yo digo fuerza de trabajo, no es la fuerza de trabajo en términos abstractos, sino fuerza de trabajo al servicio del capital, ¿no? O sea, la fuerza de trabajo que utiliza el capital se duplicó. Esto quiere decir que hay grandes sectores de la fuerza de trabajo que estaban fuera de la órbita del capital y luego cuando se incorporan todas esas economías nuevamente al mundo capitalista, se convierte en fuerza de trabajo asalariada por el capital nuevamente. Con lo cual la conclusión, lejos del fin del trabajo, es como plantea un economista que se llama David Harvey, norteamericano muy interesante, marxista, que quizás algunos de ustedes lo conocen, que a decir verdad en las últimas décadas la fuerza de trabajo no solo no disminuyó ni mucho menos desapareció, sino que creció a un ritmo mayor que el crecimiento vegetativo de la población. Entonces, bueno, me parece interesante, me parece muy importante recabar en ese movimiento final, ¿no? En ese resultado, ¿no? No es que, yo insisto, no es que las nuevas tecnologías no eliminen tareas ni trabajos. Hay muchos estudiosos que yo he leído que dicen que más bien tiende a eliminar tareas, igual, bueno, la eliminación de tareas termina en la eliminación de trabajos, pero bueno, se señalan muchas de esas tareas, por ejemplo, los vendedores, los blockbusters que han desaparecido porque nadie utiliza más los videoclubs, o los vendedores de enciclopedias, que son tareas que definitivamente no tienen ya sentido porque Wikipedia destruye todo el sentido de los vendedores de enciclopedias, o por ejemplo los trabajadores de cajeros bancarios que por lo que yo vengo leyendo en realidad no se han eliminado, ni mucho menos, bueno, todos sabemos que no se han eliminado, han disminuido, sí, por los cajeros automáticos, y en términos generales crece menos la cantidad de empleos de cajeros bancarios de lo que crece la media de los empleos, no se atiende a decrecer, pero esta eliminación de tareas, como decía antes, se sustituye por otras tareas y eso es lo que permite el crecimiento de conjunto del empleo, y a la vez en lo que se termina, y el elemento que me parece más destacable es como lo que sí se genera, lejos del fin del trabajo, sí se genera una clase trabajadora cada vez más degradada, cada vez más precaria, cada vez más pobre, cada vez más sobreexplotada desde distintos ángulos, ¿no? Sobreexplotada incluso los que cobran bien, porque trabajan una cantidad de horas absolutamente excedentes, sobreexplotada los que cobran muy mal y los que trabajan mucho más de lo que deberían, de lo que necesitarían trabajar y ganan sueldos miserables, sobreexplotada los que ni siquiera pueden trabajar la cantidad de horas necesarias para un sueldo que les permita satisfacer sus necesidades básicas cuando hay sectores enormes que sobretrabajan. Bueno, toda esta combinación y enormes sectores de desocupados estructurales porque las tareas que hacían antes ya no existen más y entonces ya no tienen de qué vivir y se convierten casi en mendicantes o directamente en mendicantes. Entonces me parece muy importante toda esta combinación. Creo que de ahí quiero partir para pensar un poco más teóricamente la contradicción esa que planteaba yo al principio entre, bueno, lo que sería la liberación, la capacidad de la tecnología y el lugar del capitalismo, ¿no? Entonces, bueno, para terminar, voy al último aspecto que quiero desarrollar un poco,
no demasiado, pero que sí, es efectivamente esa contradicción que genera el capitalismo, que es que si por un lado libera trabajo y por un lado cada vez más los valores de uso, los bienes, las mercancías se vuelven cada vez más baratos o necesitan cada vez menos cantidad de trabajo, por el otro el capital tiende a aumentar cada vez más la cantidad de trabajo incorporado. Decía Marx en los Grundrisse, que son algo así como los borradores de su obra más importante, que es El Capital, que el capital es, ya lo decía en 1850 y pico, así que ya tiene larga data este asunto, decía Marx que el capital es la contradicción en proceso, porque a la vez que libera permanentemente fuerza de trabajo, cuando aplica tecnología, a la vez pone a la fuerza de trabajo como la única fuente de la riqueza entendida en términos capitalistas, o sea, como la única fuente del valor. Entonces, esa es la contradicción que mueve permanentemente al capital. Entonces, la forma de funcionamiento del capitalismo es que en la medida que incorpora nuevas tecnologías, los valores de uso que se producen, o sea, las mercancías, o sea, los bienes que nosotros utilizamos, a decir verdad, cada vez necesitan menos cantidad de tiempo para producirse. Pero como el capitalismo necesita producir cada vez mayores cantidades de bienes, porque a través de los bienes es a través de donde recibe el trabajo no pago, que viene a través de la venta de esos bienes, que obtiene a través de la venta de esos bienes y que radica en esos bienes, lo que hace es, a la vez que cada uno de esos bienes, a la vez que los bienes individuales cada vez contienen menos valor, lo que hace es producir al máximo, es decir, producir una cantidad máxima de esos mismos bienes. Y en esa cantidad máxima de esos mismos bienes también se incorpora una cantidad máxima de trabajo con respecto a la cantidad original. O sea, el trabajo necesario para los bienes originales es cada vez menor, pero al maximizar la cantidad de bienes producidos sin ninguna racionalidad, sin ninguna lógica desde el punto de vista de las necesidades humanas, también se maximiza la cantidad de trabajo que se incorpora. Entonces, eso incorpora, a su vez, un movimiento doble, que es que si bien en el capitalismo, la fuerza de trabajo es un costo al cual el capital le paga y intenta permanentemente reducirlo, por otro lado, intenta permanentemente incorporar más trabajo vivo. Porque, a decir verdad, es el trabajo vivo. Las máquinas no producen valor nuevo, las máquinas no producen nada nuevo. Las máquinas, por más específicas que sean y por más inteligentes que sean, lo que hacen es transferir su valor a los productos. Entonces, las máquinas ponen su valor en otras cosas, pero no crean valor nuevo. La capacidad del humana, que es uno de los grandes descubrimientos de Marx, es precisamente la capacidad de que el valor de su valor, el valor de la fuerza de trabajo es menor al valor que los hombres son capaces de producir. Entonces, con esa diferencia juega permanentemente el capitalismo. Y las tecnologías permiten que el tiempo de trabajo necesario para la reproducción del obrero sea cada vez más pequeño, o sea, el tiempo de trabajo necesario para la vida, o sea, para sostener la vida sea cada vez más pequeño, pero a la vez que el tiempo de trabajo de conjunto sea, o sea, que el tiempo que excede la cantidad de tiempo necesario para vivir sea cada vez mayor. Y entonces, ese es el movimiento que hace permanentemente el capitalismo, que es un movimiento contrario al movimiento de la historia, es la forma en que resuelve el problema de que la tecnología disminuye el tiempo de trabajo necesario, pero que el capital necesita cada vez más trabajo para su acumulación y para su reproducción. Y en ese movimiento también genera un fenómeno muy interesante, que es que los bienes, valores de uso, crecen en forma ilimitada. La cantidad de valores de uso producidos crecen en forma ilimitada y por otra parte se hacen, a mí me interesa mucho este aspecto, se hacen cada vez más inútiles en un sentido y desde muchos puntos de vista, porque por ejemplo el capitalismo, si la utilidad, por ejemplo la duración de las cosas es un aspecto que tiene que ver con la utilidad, la calidad
que las cosas duren, que no se estropeen, que no se rompan, que no haga falta cambiarlas rápidamente, tiene que ver con la utilidad. Y la utilidad tiene que ver con las necesidades históricas, con las necesidades de la humanidad. Ahora, el capitalismo, justamente, como produce cada vez mayor cantidades de bienes sin ninguna racionalidad, en realidad necesita disminuir esa utilidad. Necesita que las cosas duren menos, necesita que las cosas sean de menor calidad y que se terminen lo antes posible, así luego se sustituyen. Eso genera nuevos mercados en forma permanente. Entonces es realmente sorprendente, porque es un disparate que cuanto más las nuevas tecnologías permiten liberar el trabajo, el capital incorpora más cantidad de trabajo. Cuanto más las nuevas tecnologías permitirían producir bienes de mayor calidad, el capital produce mayor cantidad de bienes de menor calidad. Entonces, bueno, son todas contradicciones en acto que van mostrando lo contrario que es la función de la propiedad privada de los medios de producción con las necesidades de la humanidad, con las necesidades del desarrollo de la humanidad. Entonces, bueno, esto en términos económicos expresa muchos elementos, porque este doble movimiento en el cual el capital, por un lado, disminuye el valor de la fuerza de trabajo, disminuye el precio de la fuerza de trabajo, busca disminuir el salario, se convierte también en una capacidad de adquisición de valores de uso menor por parte de la fuerza de trabajo, que es un elemento de consumo en esta época muy importante. Entonces, ¿esto cómo lo resuelve el capitalismo? Bueno, con el crédito, por ejemplo. El crédito es un elemento que permite que, a la vez que han destrozado el estado de bienestar y reconfigurado y desfigurado a la clase obrera en su conjunto y reducido notablemente su capacidad de acceder al consumo, el crédito lo que hace es generar la posibilidad de que a través de préstamos de dinero que después los trabajadores pagan con altos intereses, que también es una succión a su propio salario que hacen los bancos por otra vía, el crédito resuelve el problema del consumo relativamente. Entonces, el consumismo de masas lo que hace es que grandes sectores de trabajadores a los cuales se les ha reducido notablemente el trabajo y que de otra manera no podrían acceder, ahora acceden a través del crédito, que, como dije recién, pagan mediante intereses después a los bancos, que también se llenan de dinero. El crédito permite ampliar la capacidad de consumo, cosa que se vio muy limitada a partir del 2008, porque, por ejemplo, las familias norteamericanas llegaron a la crisis de 2008 con un 130% de su ingreso comprometido en deudas. Y eso significó que los créditos, aunque sigue siendo el crédito muy barato, como ustedes saben bien, los créditos se utilizan en gran parte para pagar deudas, entonces ya no consumen. Entonces eso es uno de los grandes límites, por ejemplo, que se estableció con la crisis del 2008. Entonces, bueno, a mí todo este movimiento me resulta muy interesante, me resulta bastante profundo, y creo que hay que pensarlo muy bien, porque justamente el capitalismo en este momento está en una situación crítica, como decía hace un rato, con la crisis inicial en el 2008 y la relativa recuperación a partir del 2010, pero donde todo intento de salir de esta crisis va a incorporar, no solamente, pero va a ser un elemento muy importante, ataques cada vez más profundos a la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, y ya se empieza a ver, por ejemplo, la cuestión de la reforma, de las reformas laborales es mundial, o sea, los intentos de empeorar cada vez más las condiciones de existencia de la fuerza de trabajo con la excusa de la modernización. O sea, para el capitalismo, modernizar es poner a tono a la fuerza de trabajo con las necesidades, con las tecnologías, que es precisamente este movimiento, que es hacer cada vez más pobre al conjunto de la fuerza de trabajo, más dividida, no solamente más pobre, sino más dividida, y con sectores cada vez más precarios. Entonces, por ejemplo, las políticas de reforma laboral, como se han ya aplicado en Brasil, como se están intentando aplicar en la Argentina, y en Francia, ¿no? La ley Macron, que está promoviendo en este momento, precisamente
buscan eso, buscan abaratar la fuerza de trabajo una vez más. La reforma jubilatoria, donde por ejemplo para el capitalismo es una desgracia, en un sentido su propia obra, o sea, el hecho de que la humanidad haya aumentado el nivel de la cantidad de años promedios de vida. Entonces la jubilación deja un tiempo libre, muchos años, demasiados años libres, que al capitalismo le cuesta mucha plata y no le reditúan, porque la fuerza de trabajo no genera plusvalor. Entonces, bueno, la reforma jubilatoria es también otro de lo que es mundial, es otro de los grandes ataques que tiene planteado. Bueno, entonces yo creo que frente a esto tenemos que esperar nuevos, incluso, bueno, también hay una relación entre utilización, por eso lo planteaba al principio, frente a crisis económicas profundas como la actual, entre utilización de la tecnología, inversión y conflictos bélicos, catástrofes bélicas. Hay muchos elementos de la realidad que muestran síntomas, que va a ser un elemento que va a estar como mínimo cada vez más presente en el próximo periodo. Entonces, bueno, yo creo que todos estos elementos tienen que llevarnos a pensar la necesidad de cuestionar profundamente al modo de producción capitalista, cuestionar la ganancia capitalista y, por ejemplo, plantearnos problemas como la necesidad de pensar cada vez más profundamente y cada vez más científicamente la posibilidad de reducir las horas de trabajo, de repartir las horas de trabajo con salarios, no, obviamente sin bajar los salarios, sino con salarios que permitan acceder en Argentina se dice la canasta familiar, pero son requerimientos un poco más que los requerimientos básicos, y creo que hasta cierto punto que en un sentido, para terminar, que la fusión de los científicos en el ámbito de la tecnología y los economistas y los cientistas sociales tiene que poder investigar todo ese problema y plantear que además es necesario combatir la ganancia capitalista y exigir que las máquinas y las nuevas tecnologías sean puestas al servicio de la humanidad, lo cual plantea, por supuesto, no solo cuestionar la ganancia capitalista, sino cuestionar la propiedad capitalista, porque los dueños de las máquinas, por supuesto, son los capitalistas y los estados garantizan la propiedad de las máquinas de los capitalistas, que plantea entonces cuestionar profundamente al sistema capitalista, y creo que de todos los que nos dedicamos de un ángulo u otro al estudio de estos problemas, aún desde ángulos muy distintos, tenemos que contribuir profundamente a esta discusión. Bueno, nada más por ahora. Bueno, es una pregunta rápida. Como lo veo yo es que el capitalismo tiene muchos puntos, muchas aberraciones como sistema económico, ¿no? Entonces, mi pregunta es que si no con la tecnología nosotros podemos replantear estos paradigmas económicos y acercarnos más, por ejemplo, a una especie de comunismo en la que las personas básicamente, o sea, como las máquinas nos ayudan a realizar las tareas repetitivas, a realizar todo esto, nosotros eso le ayudará a todas las personas a replantear el sistema económico y, como lo he leído, dar sueldos a las personas simplemente por su estado de ser viviente, ¿no? Y de esa manera los seres humanos se dedicaran a pensar solamente, a producir ideas, a maximizar esa humanidad, a dar ese valor humano que son las ideas, que es la creatividad, que es a revolucionar, a hacer pensamientos más éticos, a cuestionarnos otras cosas que realmente esas horas en el trabajo no nos permiten, o esas horas haciendo tareas repetitivas nos quitan ese tiempo y esa creatividad, esas ganas de seguir avanzando, de seguir replanteándonos tanto ideas éticas como ideas científicas. Con respecto a la pregunta de la nueva economía,
Yo creo que no hay tal cosa, nueva economía, porque fundamentalmente la economía capitalista es la misma de siempre, más allá de las nuevas tecnologías, más allá de las nuevas modalidades, más allá de de la informática y más allá de que sí, efectivamente hay un porcentaje cada vez mayor dedicado a la producción de servicios y no a la producción industrial, ¿no? Yo decía antes 21% no más, yo lo comparaba para ver que no había variado, pero en términos generales 21% no más corresponde al trabajo industrial. Sin embargo, el 71% el trabajo manufacturero, ¿no? Sin embargo, el restante trabajo, o sea, el trabajo de servicios tiene la misma lógica de funcionamiento desde el punto de vista de la lógica del capital que la misma lógica de funcionamiento que el trabajo manufacturero, en el sentido que el trabajo, aunque tiene diferencias, por supuesto, que no voy a desarrollar acá porque me llevaría mucho tiempo, pero también el trabajo de servicios es un trabajo productor de plusvalor y es un mecanismo en el cual el capital necesita extraer tiempo de trabajo humano no pago para valorizarse, de modo que la nueva economía de Stiglitz también es, en gran parte, es un discurso, porque decir verdad, la nueva economía es la vieja economía reconfigurada, si se quiere, ¿no? Con nuevos elementos, como en todos los grandes cambios tecnológicos a través de la historia. Eso con respecto a la primera pregunta. Con respecto a la pregunta del Telecán y el fin del trabajo en México, bueno, quizás esto también daría para otra charla entera. Yo di una charla sobre Donald Trump y los nuevos fenómenos políticos, y bueno, el problema que yo tengo la impresión de que la cuestión del Telecán es parte de una amenaza permanente de Donald Trump, que es más apriete que realidad, o sea que hay una contradicción profunda, porque a decir verdad, las grandes multinacionales norteamericanas, para las grandes multinacionales norteamericanas, México es una fuente de trabajo barato, irreemplazable. Yo todo lo que vengo leyendo dicen que en términos promediales acá pagan entre 5 y 8 veces menos de lo que le pagan, de lo que se paga en Estados Unidos. Entonces, entre 8 y 10 veces menos de lo que se paga en Estados Unidos, con lo cual yo creo que la anulación del Telecán tiene mucho de discurso de Donald Trump hacia una base importante de su base, hacia una parte importante de su base, que son amplios sectores de trabajadores, incluso pequeños y medianos empresarios que han quedado quebrados por la globalización y desocupados y todo lo que hablaba antes, pero que bueno, que tiene una gran parte de discurso. Entonces, yo creo que no hay que esperar el fin del trabajo, que lo que hay que esperar es un salto en la explotación del trabajo, hay que esperar nueva desocupación y hay que esperar nueva contratación de trabajo en cada vez peores condiciones, y que en ese americano y los múltiples, hay que bregar por la unidad de los trabajadores de todos los países del mundo y romper las divisiones entre precarios y no precarios, entre mujeres, hombres, contratados, permanentes, extranjeros, locales, que permanentemente se generan desde el poder, ¿no? Bueno, fundamentalmente, no sé si respondo tu pregunta. Sí. Bien. La segunda sobre el problema de la sobrepoblación y... Está bien, el problema de la sobrepoblación. El problema que hay es que, y el problema de la tecnología, el problema que hay es que lo de la sobrepoblación, lo de la sobrepoblación es un concepto relativo, porque por un lado, a decir verdad, en los países centrales en este momento falta mano de obra calificada, y lo que prima es el envejecimiento poblacional. O sea, Japón, la Unión Europea, Estados Unidos tienen un aceleradísimo envejecimiento poblacional. ¿Y sabés quién más tiene un proceso de envejecimiento poblacional profundo? China. China ya está dejando de ser la meca de la mano de obra barata porque pusieron la ley del hijo único, y entonces
y además, y bueno, entonces eso fue un elemento que generó que la población, que haya un mayor envejecimiento de la población. Y China, además en China hay aumentos de salarios, hubo aumentos de salarios porque se fue formando una clase obrera cada vez más pujante y hubo de hecho aumentos de salarios, y entonces ya se encuentra cada vez menos salario barato en China, que de todos modos es muy barato con respecto a Estados Unidos, pero desde China hasta los capitales chinos, incluso los norteamericanos, ahora están exportando hacia Bangladesh, hacia Vietnam, incluso hacia México, o sea, países que empiezan a ser más baratos la mano de obra que en la propia China, ¿no? Entonces la cuestión de la sobrepoblación es relativa, sí, yo no sé si vos te referís más a las masas de inmigrantes, por ejemplo, que sí, eso muestran elementos, las masas de inmigrantes justamente se utilizan para bajar el valor de la fuerza de trabajo de los países centrales, y la prohibición de entrada también es parte de eso, tanto como la no prohibición de entrada y el aliento de representantes del capital más clásico, global, como Angela Merkel o los demócratas en Estados Unidos, o las mismas empresas multinacionales que fíjate que están todo el tiempo, se oponen todo el tiempo a las leyes racistas y aparecen como progresistas frente a Trump, que no tienen nada de progresistas, sino que son las que han lucrado durante todas estas últimas décadas con el trabajo barato, como decía muy bien usted, con el trabajo barato con el trabajo barato extranjero, no solo deslocalizándose, sino en los propios países, o sea, con la migración de México a Estados Unidos, por ejemplo, y de otros países, la India, por ejemplo, en el Silicon Valley hay un montón de trabajo de la India de alta calificación, baratísimo, por ejemplo. Entonces las multinacionales son fanáticas y por eso aparecen como progresistas frente a Donald Trump, contra las leyes, por eso se oponen a las leyes antimigratorias, y hace poco le vaciaron el consejo asesor a Trump cuando fueron los hechos de Charlottesville hace poco tiempo, ¿no? Entonces para mí el problema de la sobrepoblación, y en todo caso el problema de la sobrepoblación es un problema que tiene que ver con el modo de producción existente. Si hablamos de sobrepoblación, porque no existe sobrepoblación, porque en realidad hay sobreproducción de alimentos, desde el punto de vista mundial hay alimentos para abastecer y alimentar con absoluta suficiencia a toda la humanidad, hay trabajo para toda la humanidad si las máquinas y la técnica se pusiera al servicio de toda la humanidad, si se redujera el tiempo de trabajo. Entonces es un problema que tiene más que ver con, mucho menos que ver con algún problema natural de crecimiento excesivo de la población, y mucho más que ver con problemas que tienen que ver con el modo de producción en curso y con quien dirige el planeta, ¿no? Por decirlo de una manera simple.